alguien de la misma tribu de Leví se levanta en contra de Moshe y de Aarón, diciendo qué tan importantes pueden ser ellos que no podamos ser nosotros. O sea, que nosotros también pudiésemos ser los líderes y que Dios también puede hablar a través de nosotros, ¿no? Parece que no aprendió la lección de Miriam cuando habló en contra de su propio hermano y lo que le pasó, y que todo el campamento se tuvo que detener 7 días hasta que ella fuera purificada o fuera declarada nuevamente sana de la lepra que tuvo, ¿no? Pero estos hombres venían con una intención mucho más fuerte, como bien lo estaba explicando el rabino en la excelente parashá que tuvo la disertación hoy al mediodía. Esta situación converge de que Coraj no era cualquier hombre, Coraj era de la parte de la tribu de Leví, y dice nuestro sabio que era un hombre de una verborrea muy buena. O sea, era un hombre que conversaba muy bien y que tenía muchas amistades y tenía una forma de hablar que convencía y que en cierto modo era representativo para muchos dentro del pueblo de Israel, sobre todo por los de la tribu de Rubén, que eran los mayores, por decirlo así. Parece que los rubenitas eran los primogénitos, exactamente, los primogénitos. Pero en específico, esta parashá que viene nos habla sobre la tribu de Leví y la importancia de la tribu de Leví. Y cuando digo la tribu de Leví es porque Hashem escogió dentro de la humanidad, dentro del pecado de la humanidad, tenían que escoger a alguien para de esa persona formar un pueblo, y fue Abraham Avinu. Y de la ascendencia de Abraham Avinu, de la promesa que Hashem había dado de que su descendencia tomaría la tierra y todo lo demás y serían su pueblo, entonces nacen Isaac y Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y de las 12 tribus, el pueblo de Israel que sale de Egipto ya como una congregación grande. Porque hago este resumen rápido y pertinente. Porque Hashem de toda la humanidad escogió a un pueblo, ¿sí? Y de toda la tierra escogió un pedacito pequeño, que es la tierra prometida. Y la tierra de Israel, por supuesto, que la conocemos más por mí. Pero en ese momento era la tierra prometida, la tierra de la promesa que Hashem había dado. Pero a su vez, de todo el pueblo de Israel, él escogió ¿a quién? No, ¿a quién escogió primero? A los primogénitos. Todo primogénito le pertenecía al Eterno. No dice de los rubenitas, no. Aquí hay varias interpretaciones dentro de lo que dice nuestro sabio. Cuando Hashem dice que todos los que rompen matriz son míos, todos tuvieron la interpretación en su momento que eran los de la tribu de Rubén, porque la tribu de Rubén, al ser primogénito, fueron los que rompieron matriz. Pero hay otros que interpretan que también los de la tribu de ¿quién? Si es la tribu de Rubén, también la tribu de... No, Judá no era... Judá fue el cuarto hijo. No, Leví fue el tercer hijo. Tampoco. ¿Están adivinando o qué? Bueno, hay 12 nombres para adivinar, que la peguen. De José. A José que se le dice el otro primogénito, ¿por qué? Porque él también rompió matriz en su madre, ¿no? Sí, bueno, su madre son como raros, ¿no? Su mamá rompió matriz. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una interpretación dentro de los sabios que dicen que también hay una primogenitura allí. Y tanto es así que Hashem permite que la tribu de Efraín también tenga una relevancia sumamente importante, a pesar de que Efraín no era el que rompió matriz, sino que el que rompió matriz fue ¿quién? Si no fue Efraín, ¿quién fue el que rompió matriz? Manasés, exactamente, porque Manasés es el mayor. Sin embargo, la primogenitura fue concedida a Efraín, ¿no? Pero en sí,
la primogenitura viene de Joseph, su padre como padre. Solamente que en la historia, lo que nos cuenta la Torá, es que Jacob tomó a Manasés y a Efraín como suyos, como hijos de él, ¿sí? A pesar de que habían nacido ¿en dónde nacieron? En Egipto, a pesar de que habían nacido en Egipto. Eso también como una promesa mesiánica de lo que iba a acontecer. Ahora, según todas estas interpretaciones, todos tienen algo de razón sobre quién es el primogénito como tal, ¿no? Y Hashem toma la decisión a raíz del becerro de oro que todos de la tribu de Leví iban a ser los que iban a ser de Hashem, del Eterno, para el servicio del Eterno. ¿Okay? Diga para el servicio del Eterno. Entonces, no todo el creyente está en el servicio del Eterno, ni todos son llamados al servicio del Eterno. ¿Sí estamos claros con eso? Ok. Ahora, aquí el detalle es que Hashem nombra a Aarón como el que va a ser el Cohen, o sea, el que va a ser la familia de los Cohen, los sacerdotes que iban a estar en el lugar santísimo y en el lugar santo, en la parte, como que dice, principal del servicio del tabernáculo. Todos los demás de la tribu de Leví iban a tener distintas tareas con respecto al tabernáculo. Unos iban a encargarse de todo lo que es la parte exterior, de las estacas, de las columnas, otros de las cortinas, otros del altar y todo lo demás, mientras que otros iban a hacer del lugar santo, todo lo que son las cortinas, las estacas y todo lo demás, y otros se iban a encargar de los utensilios del lugar santo y del lugar santísimo. Y eso nada más podían hacerlo ciertas, no podía ser todo el mundo. De hecho, solamente los de la familia de Aarón eran los únicos que podían tocar las cosas del lugar santísimo. ¿Okay? Que era el arca, que era el candelabro y todo lo demás, porque eso no le podía. Hashem dice que cualquiera de la tribu Leví que se atreviese a tocar uno de estos utensilios iba a perecer. Exactamente. O sea que podemos ver que el Eterno, de lo que tú tienes, de tu descendencia y de todo lo que te da, Él va a tomar una parte para Él. ¿Sí? Ahora, Hashem nos dice que todos tenemos libre albedrío. Y si todos tenemos libre decisión, deben hacer de nuestro corazón entregarle la parte que le pertenece a Hashem. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Yo puedo decir, por lo menos me siento afortunado, y siempre le doy gracias a mi mamá, porque mi mamá me dedicó desde el vientre, desde que yo estaba en su vientre. Ella me dedicó al servicio a Hashem y hoy soy fruto de esa petición, ¿no? Así como muchos que yo sé que padres que también han encomendado o han dado a su hijo para el servicio a Hashem. Ahora, Cora era un hombre entendido, un hombre sabio y un hombre de una familia que también tenía una gran responsabilidad dentro del tabernáculo, pero no de las cosas santísimas, como de las cosas más importantes o de las cosas más sagradas. Y en cierto modo de tomar el liderazgo como lo tenían Moshe y Aarón, que al final de cuentas son los que tomaban las decisiones finales con respecto a lo que había que hacer con el pueblo de Israel. Ahora, no podemos ver a Cora como un hombre totalmente malo. Si nos vamos del término humano o del término de cómo se desarrollan los acontecimientos, valga la cuña de noticias, el sentido por el cual Cora reacciona así es porque ya fueron condenados. Me parece que la parasha anterior era los 2 espías. ¿Sí? Se las deja, se envía para ti. Y los 2 espías, y los 2 que llegaron, sí, todo es bueno, pero todo el pueblo se puso con los otros 10 que decían que esto era malo, que era imposible, que era preferible haber muerto en Egipto. Era preferible morir en el desierto que morir
a manos o a espada de los enemigos, que eso jamás lo iban a creer. Y bueno, Hashem les cumple la promesa diciéndole, bueno, ustedes van a morir en este desierto. Ustedes van a morir en este desierto. Y ya como prácticamente hubo un edicto, y cuando hay un edicto de parte del rey, ahí no hay nada que hacer, ni la intervención de Moisés se tomó. Hashem los sigue bendiciendo mientras estuviesen en el desierto, pero tenían que perecer en el desierto, ¿sí? Pero la bendición de ellos era para su descendencia. O sea que ellos durante el desierto, a pesar de que se seguían quejando y todo lo demás, ellos tenían que trabajar para que su descendencia sí pudiese entrar a la tierra prometida, ¿sí? Es algo paradójico, triste, entre triste y alegre, de que sepas que a lo mejor vas a perecer, o bueno, a lo mejor no, vas a perecer en el desierto, pero vas a trabajar para que tu descendencia, en nombre tuyo, que vas a morir, pueda entrar a la tierra prometida y cumplir los mandamientos que Hashem ha dado. Ahora, todos están entendidos dentro del resultado de la queja y muchas veces están retando a Hashem, por decirlo así en aquel término, de que saben que morir en el desierto y vagar durante 40 años es una consecuencia de su desobediencia y de ser rebeldes para el Eterno, ¿sí? Reconocido por ellos mismos. O sea, que ellos saben que es una consecuencia. Y obviamente, Cora está dentro de esos líderes que se sienten frustrados de que, bueno, ¿y hasta dónde nos van a llevar esta gente? O sea, que vamos a seguir padeciendo y padeciendo y padeciendo por culpa de estos líderes. Porque si los 10 hombres que dieron las malas noticias con respecto a la tierra prometida y el pueblo le hizo caso, quienes pagan los platos rotos son los líderes. Ah, bueno, es que nosotros pensamos mal y que no vamos a conquistar la tierra prometida y que dijimos que íbamos a morir aquí, es por culpa de Moisés. O sea, como echándole la papa caliente a ellos también. Entonces, en cierto modo, hay una discusión ahí, como diciendo, bueno, si vamos a morir en el desierto, ¿para qué vamos a seguir siendo guiados por estas dos personas? Entonces, ahí vemos tal vez de dónde viene esa actitud de Cora. Porque es muy fácil leer la Biblia literal, decir, ah, no, vale, pero es que este tipo era un rebelde. Este tipo era siempre, oye, terrible. No, pero es que él no siempre fue así. Esto fue una consecuencia de. Y la frustración de que iban a tener que estar vagando y diciendo, bueno, para que estemos vagando, para que no vamos a seguir yendo por esta gente, vamos a tener nuevas ideas, otra visión, ¿no? Esto que está aquí de Cora y que es una parashá completa, porque siempre que usted vea un incidente de lo que pasa en la Torá y tiene el nombre de la parashá, es porque Hashem nos quiere enseñar algo, o quiere enseñar algo al pueblo de Israel y a todos los que siguen sus mandamientos. La historia de Cora lo que nos va a traer es una enseñanza sobre lo que es la rebeldía y no sujetarse a las autoridades. ¿Sí están conmigo? Amén. Y cuando digo esto es de hijos a padres, de esposas a sus esposos, de esposos a Yeshua, ¿sí? Así como lo dice el Hadassah, que la mujer se tiene que sujetar a su cabeza, que es su esposo, y el esposo se debe sujetar a su cabeza, que es Mashiach, ¿sí? Que todo es una consecuencia de. Porque si se sigue el patrón del orden establecido por el Eterno, va a haber Shalom. Y esa es la palabra clave siempre en toda situación de su vida, en toda situación de su hogar, en toda situación con su pareja, con sus hijos, familiar, de trabajo y todo demás. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? Que muchas veces ellos se preguntan, ¿estás en Shalom? Si estás en Shalom, quiere decir que estás dentro del orden. Sí lo podemos entender, ¿verdad? Entonces, cuando hay Shalom es porque hay un orden, ¿sí? Yo me imagino, llevándolo a Bereshit, que cuando Hashem, cada vez que terminaba un día, él decía, y vio que todo era
bueno, ¿sí? Podríamos añadir, bueno, no añadir, pero sí suponer de que todo estaba en orden. Y como estaba todo en orden del mismo poder creador de Hashem, había shalom, había paz, ¿sí? Porque es la paz que Hashem da cuando hay orden. Cuando no hay orden, o sea, cuando hay desorden, no hay shalom. ¿Sí? Eso es como un salón de niños de kinder, ¿verdad? O muchas veces cuando estamos aquí y usted escucha a los niños, hay que ponerle un poquito de orden, ¿sí? Dentro de lo que cae, porque a veces el niño quiere ser hiperactivo, quiere tener sus propias actitudes y eso es normal. Pero los padres tienen la responsabilidad de colocar el orden que debe ser. Y cuando hay orden, hay tranquilidad, hay un ambiente de shalom. Eso es como cuando hacemos entre verajá y verajá, de el pan y el vino. Cuando la gente se vuelve un gallinero, hay desorden. Entonces, cuando hay desorden, entonces no hay shalom. Porque hay algunos que tratan de concentrarse y mantener la cabana, mientras que otros están, no, y te cuento que el panadero de la esquina me cobró tanto, no, ay Dios, que Dios se mueve de una forma sobrenatural, y no sé qué, porque muchos mezclan una cosa con la otra. Y entonces eso se vuelve un revoltillo. Un momento ameno lo transformas en un desorden. Entonces ahí es cuando nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas, como nos decía, nos recordaba nuestro hermano Ginder, que hay que tener cabana, hay que tener entre y wow, usted se acuerda cuando usted lee la palabra y es un pueblo de dura servir. ¿Usted sabe por qué dice que era un pueblo de dura servir? Porque era constante la equivocación. Y cuando usted cada Shabbat se le tiene que recordar que tiene que guardar el shalom, el orden y la cabana entre bendición y bendición, pues déjeme decirle que nos estamos convirtiendo en un pueblo de dura servicio. ¿Sí? Yo se lo dejo como acotación. Ahora, Cora era un hombre que ya sabemos que a consecuencia de todo lo que estaba pasando toma esa actitud, diciendo, bueno, ¿sabe qué? Es que no creo que sea el liderazgo adecuado que necesitamos. ¿Y por qué yo estaba mencionando de que Cora es una parasha muy importante? Porque aquí nos habla sobre lo que son las divisiones. Y es una maldición, es un problema para todas las generaciones futuras. Que cada vez que hay un emprendimiento, cada vez que hay un grupo formándose, una congregación, tiende a haber alguien que tiene una visión diferente y quiere tomar el liderazgo, y entonces empiezan a haber las separaciones, ¿no? ¿Y cómo se mueve? Tiene que estudiar la parasha. Porque ¿qué es lo que hacía Cora? Cora no llegaba y hablaba por él solo. El primero hablaba con los que podía convencer. Mira, tú sabes que chaca. No, pero es que tú sabes que, mira, sabes que yo escuché al rabino Aslan. No, yo escuché al rabino tal. Y no sé, esa enseñanza que están dando en la sinagoga es como diferente. Yo pienso que la cabra nos puede llevar por un mejor camino. O yo vi por internet esto y vi lo otro, o yo leí de aquí, o yo leí de allá. Y en cierto modo te estás transformando en un Cora, inconscientemente. ¿Sí? Cuando usted empieza a hablar de los líderes, usted se está transformando en Cora. No, pero es que los líderes son humanos. Banderita roja. Porque ya tú estás empezando a dejar que entre el gusanito de en contra de tus líderes. ¿Sí? El detalle es que los líderes son los representantes de Hashem aquí en la tierra. ¿Sí? Y cuando el pueblo decide quién va a ser el líder, Hashem lo toma como su representante. ¿Sí? Como tanto decían aquí políticamente, que el poder reside en el pueblo, porque el pueblo es el que da el poder, hasta que se quedaron sin pueblo. ¿Sí? Entonces ahí se tomaron el poder por sí mismos. No estoy diciendo nada de nadie, pero es lo que uno escucha por ahí, ¿no? Entonces,
realmente el sujetarse al liderazgo es algo que confronta la vida de toda persona, ¿sí? Porque somos diversos y tenemos ideas diferentes y vamos a tener ideas diferentes, ¿sí? Muchos vamos a ver. Imagínense el pueblo de Israel, que eran 12 tribus y cada tribu tenía un liderazgo y cada tribu tenía unas cualidades diferentes, pero hay algo que los une, que es Hashem, ¿sí? Y cada quien puede tener algo, pero en ese momento el líder era Moshe y espiritualmente era Aarón, que era el que tenía que hacer el servicio del tabernáculo, del santuario, ¿sí? Entonces todo el pueblo, sus representantes son ellos y se deben sujetar a lo que digan esos líderes. ¿Que no están de acuerdo? Vemos a nuestro pueblo Israel cómo se quejaba constantemente. Hashem, ¿por qué se molestaba tanto? ¿O por qué nos muestra que la ira de Hashem se desataba? Porque cuando el pueblo o las personas se rebelaban en contra de Moshe y de Aarón, era porque se estaban rebelando en contra de Hashem. Y esto nos lo está mostrando la parasha y nos lo muestra la Torah. Entonces, cuando usted se queja, duda o dice cualquier cosa de su liderazgo, usted está haciendo un pequeño coraje. Y peor aún es cuando le dice a otro: mira, te voy a contar, pero no vayas a pensar que es chisme, pero te voy a contar algo, ¿sí? Si usted se presta a escuchar, ya usted es parte de esa rebelión y de ese mover. Esta congregación ha pasado muchas rebeliones, porque eso es un espíritu que constantemente está allí. Creo que los líderes han aprendido muchas lecciones y en lo que ven un pequeño movimiento de extraños, van ahí justamente a acatarlo, a atenderlo. ¿Por qué? Porque si usted no quita, si usted tiene un poco de mango y usted no quita el mango piche que esté ahí en el grupo de mango, los otros mangos se le van a poner piche también. Se le van a poner podrido. Cualquier fruta o cualquier verdura. La papa, la cebolla. ¿Sabes que la cebolla cuesta para que se ponga fea? Pero si una cebolla se pone fea, inmediatamente la que está al lado se pone fea. ¿Sí? Por eso es que muchas mujeres, ¿con qué intenciones se juntan con otras mujeres? Muchas lo hacen para brillar ellas, porque sienten que opacan a la otra. Y es una actitud que muchas veces pasa inconscientemente. ¿Sí? El sentido del cual nos muestra Hashem es pues que tenemos que cuidarnos de las personas que tienen este tipo de pensamiento. La rebelión causa un estrago total dentro de la comunidad, dentro de la congregación, porque hay división. Y cuando hay división, hay destrucción. Como dice por ahí el dicho del enemigo que dice: divide y vencerá. ¿No? Es como es una táctica. Una táctica que todos lo toman como un refrán, pero es así. Pasa hasta en la misma familia, ¿no? Cuando no se ponen de acuerdo con algo y empiezan como a juntarse, un hermano con hermano, o hermano con o hijo con la mamá, o hijo con el papá, para que vaya tomando fuerza esa posición. Y eso pasa también en las congregaciones. En las congregaciones se hacen como subgrupos, ¿sí? De hecho, inconscientemente se forman subgrupos. Aquí no todo el mundo se sienta con todo el mundo. Aquí todo el mundo se sienta y ya sabe como que alguien específico, y ya sabe quiénes se le sientan al lado. Y cuando se le sientan al lado ya saben de lo que conversan, de lo que... Ay, no, pero es que yo con ellos me siento... Es que más que yo con ellos chismeo como debe ser. Yo siento que comparto, yo siento que hablo lo que tengo que hablar. ¿Ah? Porque este hermano es prudente. Ey, hasta ahí no ponemos, ¿no? Que es prudente, ¿no? Aquí no es. Todos lo queremos y todos lo buscamos. Bueno, entonces no se sientan aludidos, y nada más dando ejemplo. Ahora, pero eso es normal. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a nosotros
a consolidarnos como congregación, como nuestro pueblo de Israel, tener un mismo líder y una misma visión, un mismo propósito, por decirlo así, ¿no? En cierto modo, el propósito del pueblo de Israel es servir a Hashem. Y de la tribu de Leví más aún, de la tribu de Leví es servir a Hashem. Aquí hay un conflicto de tomar la autoridad, de tomar el mando, de tomar el liderazgo como tal. Y claro, obviamente, si Moshe, ¿a quién nombra sumo sacerdote? Aarón. ¿Y Aarón quién era? El hermano. Y más de uno dice, no, mira, sacerdote, porque es el hermano, es por eso. Porque ahí hay como una influencia, y muchos se ponen así. O sea, imagínense todas las cosas que tuvo que pasar por la mente de Cora y lo que fueron convenciendo. No, pero es que Dios le habla a Moshe, o le supuesta, pero Dios me puede hablar a mí también. ¿Sí? ¿Y qué sabe uno si es verdad que Aarón tiene que ser el sumo sacerdote, o la familia de él tiene que ser los Kohanim, tiene que ser los sacerdotes? Porque todos somos de la tribu de Leví. Estamos hablando aquí, como dije al principio, esto es un conflicto de la tribu de Leví que afecta a todo el pueblo de Israel. Pero son los que están llamados al servicio. La lucha de poderes que hay aquí es de los que van a servir en el templo de Hashem, en el tabernáculo, o sea que no es cualquier cosa. Y en cierto modo los que asumen el liderazgo espiritual que tiene el pueblo de Israel. Entonces, al haber esta lucha, obviamente afecta a todo el pueblo de Israel. Pero aquí estamos hablando que es una lucha de los levitas, de la tribu de Leví. ¿Sí? ¿Quién puede soportar, o quién puede soportar, cuando digo soportar o hacer soporte, de que realmente Aarón tenía que ser el Cohen, o el Cohen Hagadol, y que su familia fuera la encargada de todo eso? Algo que Hashem le dijo a Moshe, pero no que todo el pueblo se entere. No, eso fue algo, no, pero que nosotros también podemos hacerlo, somos de la tribu de Leví también. Es más, ellos no hablan tan bien como hablo yo. Esa persona no es tan preparada como yo, que yo sí soy una persona preparada. ¿Sí? Todas estas cosas pudo haber dicho Cora. A lo mejor aquí está escrito de una forma muy puntual, pero fueron muchas cosas las que fue diciendo, ¿no? Y dicen nuestros sabios que Cora tenía mucha influencia dentro del pueblo de Israel y sobre todo de los líderes. Bueno, tanto así que convenció a 250 para estar en el servicio. Y dice que eran 250 príncipes. Cuando dice 250 príncipes, que eran principales, que eran caudillos, o sea, personas importantes. No dice que agarró a los que están por ahí sobrando, que no hayan, a los vagabundos. Miren, vamos a formar esto. No, dice que a príncipes, 250 príncipes, ¿no? Mire, sujetarse al liderazgo es algo muy complicado para el que es rebelde. Es muy complejo para el que es rebelde. Mire, el que es rebelde le cuesta sujetarse. Y siempre piensa, no, pero puede ser mejor. No, pero pudo haber sido mejor. No, que la alabanza no pudo haber sido mejor. No, que la forma en que toman la ofrenda pudo haber sido mejor. Y así sucesivamente muchas cosas, ¿no? A decir, oye, yo pienso que la decisión que tomó el líder fue lo mejor. Y vamos a trabajar en pro de eso, ¿no? Sujetarse al liderazgo es una forma en cómo Hashem trata nuestro ego y nuestra vida. Usted puede tener muchas cualidades, eso yo lo dije hace 2 o 3 paraciones. Usted puede tener muchas cualidades, muchísimas, y que tal vez pudiesen ser hasta mejores de los que tienen el liderazgo. Pero Hashem lo que busca es humildad y sujeción. ¿Sí?
A veces las habilidades quedan de un lado. ¿Que son importantes? Claro que son importantes. Las habilidades son muy importantes, pero si no hay humildad y no hay sujeción, no sirven de nada. Es tan importante la humildad. ¿La humildad de qué? De reconocer que Hashem toma a quien Él quiere tomar. ¿Y la sujeción de qué? De que yo me voy a sujetar a lo que diga el liderazgo. Y eso es muy complejo. Ahora, Hashem no nos está diciendo que seamos robots. Hashem no le está diciendo a usted tiene que ser robot. Usted tiene que decir así sí, a lo no, como quieren enseñar mucho. No, en el judaísmo se enseña, usted tiene que preguntar. No que usted va a ser rebelde, no. Usted tiene que preguntar. Siempre se dice, donde hay 2, 3, hay 5 opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque usted pregunta, usted indaga y usted da su opinión, que es muy importante. Pero la diferencia que no habla mucha gente sobre el judaísmo es que cuando se toma la decisión, esa es. Y pudiese dar aquí un sinfín de ejemplos, por lo menos como la cuenta del hombre. ¿Sí? No que la cuenta del hombre debemos empezarla cuando resucitó Yeshua, no que la cuenta del hombre debemos empezarla después del Shabbat de la semana y no del Shabbat de la fiesta. Ya, espérate un momento. ¿Qué fue lo que establecieron nuestros sabios? Bueno, nuestros sabios establecieron que la cuenta del hombre es a partir del día 16. Pues yo me sujeto a lo que dijeron nuestros sabios. Aunque sea contradictorio, aunque sea difícil muchas veces, pero debemos sujetarnos a lo que digan nuestros líderes. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, Cora enfrenta delante de todo el pueblo a Moshe y a Aarón. De tal forma diciendo, bueno, pero es que nosotros también podemos prender incienso y nosotros podemos tomar liderazgo. Y Moshe dice que se sintió tan airado que lo primero que dice, Hashem, no tomes en cuenta ninguna de sus ofrendas. ¿Sí? Me acordé que le estoy haciendo una noticia muy importante de una pastora por ahí, que vi por allí, que creo que me da risa. Y la pastora diciendo así en pleno servicio, es que yo estoy orando para los que no den la ofrenda y el diezmo, que se le dañen los carros. Que les hagan cosas en las casas, hasta que se enfermen. Y uno lo vio en las redes y uno, wow, o sea, hasta dónde puede llegar la prepotencia de una persona de decir tales cosas, ¿no? En pro de él, no, que ellos quieren que hacerlo, sí, pero eso es algo que tiene que nacer de su corazón, pero no que vas a estar orando algo en contra de tu propia congregación, ¿no? Entonces, Moshe dice, no le recibas la ofrenda, pero para nada, porque yo no he recibido nada de ellos. Y por eso es que hace referencia a la parashá de hoy, a los profetas, los Neví. ¿Cuál fue la lectura del libro de el libro de Samuel, ¿verdad? El libro de Samuel que nos está hablando allí, que prácticamente es cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Y cuando está pidiendo un rey, ¿por qué Samuel se siente mal cuando piden el rey? En cierto sentido, ¿por qué se siente mal? A ver, ¿qué me puede decir? Sí, sí y no. Pero ¿por qué se pudo sentir mal? Lo que es que era porque estaba una función y querían que son unos igual que las naciones vecinas. Claro, pero algo que ya está escrito allí, porque hay unas leyes cuando tú pidas rey. O sea, esto está escrito en la Torá, cuando tú pidas rey, y llegó el momento de pedir rey. Pero ¿quiénes gobernaban Israel en ese momento? Los jueces. ¿Y qué era Samuel? El juez principal prácticamente. Entonces prácticamente están diciendo, bueno, ya no soy partícipe de todo esto. A ver, ustedes están pidiendo rey para reemplazarme a mí, que siempre he sido el juez desde los tiempos de mi juventud. Yo he servido al pueblo de Israel, ¿no?
tal vez podemos entender un poco lo que está haciendo Shmuel, ¿no? Pero mire, no todo es casualidad o todo porque, oye, pero ¿por qué los sabios cogieron justamente esta lectura de los profetas? Bueno, mire, Shmuel, más adelante de la lectura de los profetas, dice: ¿yo acaso he tomado alguna mula de parte de ustedes? ¿He tomado acaso alguna ofrenda o le he pedido a ustedes algo cuando estuve como juez, como líder? Y todo el pueblo le contestó: no, tú nunca has hecho eso, tú siempre has obrado bien. Bueno, entonces ahora sí puedes soltar mi cargo. En cierto modo, eso es como una auditoría. ¿Sí? Si usted va a ser líder de algo, escuche bien lo que lo voy a decir. Si usted va a ser líder de algo, o lo nombran presidente, encargado de algo, que usted pueda tener shalom, orden, para que usted mismo pueda auditarse delante de todos sin que nadie le diga nada que usted ha hecho algo inadecuado. Para cuando usted le toque entregar su liderazgo. ¿No? Como saben, aquí en Venezuela no estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Aquí en Venezuela no estamos acostumbrados. Aquí dice el dicho que todo el mundo tiene su rabo. Su rabo de paja. Lo hizo por ahí, ¿no? Y no hemos acostumbrado a eso. Ahora, Shmuel está diciendo eso. Shmuel estamos hablando del gran juez de todo Israel, importante antes de que vinieran los reyes. Bueno, tanto era su premura que él vio que Saúl era el hombre porque era fornido, era fuerte, era un gran líder, tal vez como la visión de Cora. Ahora, no era acorde al corazón de Jesús, ¿sí? Y la misma historia después nos dice cómo se comportó Saúl con respecto a la desobediencia de cuando Shmuel, Hashem a través de Shmuel le dice: mira, vas a tener, que bueno, si vas a empezar tu reinado, destruir ¿a quién? A Amalek, a todito, todo, desde el rey para abajo y hasta los animales, todo, no dejaran nada, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? No quiso matar al rey, se quedó con las mejores mujeres y se quedó con los mejores animales, ¿sí? A mí, antes me acuerdo que tomaba mucho esa enseñanza porque es una enseñanza muy tremenda. Porque ¿qué es la obediencia al liderazgo? Ya he hablado en anteriores oportunidades de muchas veces querer hacer el bien terminas desobedeciendo y empastelas las cosas. Porque a mí me parece que esto es mejor, por no estar obedeciendo lo que te mandó el líder. Simplemente porque tú estás diciendo: a mí me parece esto mucho mejor. Se le encarga esto a Saúl de liquidar o matar a Amalek. Siempre la gente dice: no, pero ¿por qué Dios es así? Pero Hashem establece las cosas así. Porque ese Amalek trató de destruir a Israel, Israel estando cansado. ¿Qué está Hashem eliminando? Hashem está eliminando el espíritu antisemita, anti-Israel, antipueblo de Dios, que siempre quiere la muerte de los israelitas, que hasta el sol de hoy hay pueblos que profesan eso. ¿Sí? Algo inconcebible, algo que no tiene sentido, algo que es un espíritu de rencor, de rabia, de odio sin fundamento muchas veces, y que no les importa acabar con la vida de personas inocentes. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, si Hashem está haciendo o dando esta orden, es porque hay un propósito y hay una consecuencia, y lo hemos visto en la historia por no haberlo hecho, ¿no? ¿Cuándo muere Amalek? A ver, voy a lanzar esa parte más. ¿Cuándo muere Amalek? ¿O usted piensa que hay Amalek todavía? ¿Seguro? ¿Cuándo muere la descendencia de Amalek? Lo celebramos todos los años. No, Purim no se llama.
Purín es la fiesta. Amán. Amán. Pero no es Amán, sino a sus 10 Hijos. hijos. Porque son la descendencia del último descendiente de Amalek. Por eso es que Purín se celebra de la forma que se celebra, porque se está destruyendo a Amalek. ¿Sí? Claro, eso es, se lo dejo para que el próximo Purín, mira, para que sepa, ¿no? Y está destruyendo la descendencia. Por eso es que es tan importante lo que hace la reina junto con Mordecai, que cuando matan a los hijos de Amán, están destruyendo a Amalek definitivamente de la faz de la tierra, como una obediencia al Eterno. ¿Sí? Ok. Entonces, Saúl no lo hizo. ¿Qué pasa? Que cuando Saúl viene de la batalla, Samuel le dice: ¿qué es este maullido? Ese bebé que viene detrás de ti. Pues claro, venía Saúl con todos los animales atrás y con él. Con todo lo que se da. Con todo. Samuel le dice: ¿qué es ese bramido de animales que vienen detrás de ti? Y Saúl le dice: bueno, estos animales eran tan bonitos. Vean la cuestión. Que Saúl le dice: para sacrificar al Eterno. O sea, que Saúl le está diciendo, y mira el corazón de Saúl. Saúl está diciendo que de la desobediencia lo quiero transformar para una bendición para el Eterno. Eso es como cuando el perro vuelve a su vómito y se lo come todo. Así tal cual. Y así lo toma Hashem, ¿no? Tanto es así que si Saúl pensaba de esa manera, ¿qué fue lo que le dijo Hashem a Samuel? Descartado, ya no lo quiero como rey, ya no va a ser rey. De una vez. Claro, Saúl se sintió tan confrontado con esta situación que lo primero que dice él, no se preocupa por su vida espiritual, sino por las apariencias. ¿Sabes lo que le dice? Ven y presenta sacrificio ante el pueblo conmigo para que vean que Dios está conmigo y que no me ha despreciado. A pesar de que Dios lo despreció, pero una apariencia. ¿Sí? Hashem quiere un corazón realmente entregado, porque ¿qué es lo que hizo él? La apariencia. Cuando David peca, que fue el que fue escogido como rey de parte de Hashem, un corazón acorde a Hashem, cuando David peca, y peca de una forma terrible, porque él peca con asesinato, fornicación, adulterio, o sea, todo junto, y encima un hijo, para más, ¿no? Y cuando el profeta Natán lo confronta, él dice que Hashem no quite su santo espíritu de mí. O sea, que a David, ¿qué es lo que le preocupaba? A David no le preocupaba su reino, su corona, su vestidura, su poder, no. A David lo que le preocupaba era que el santo espíritu de Hashem se fuera de su vida. Mientras que al otro le interesaba era su poder, que todo el mundo lo viera, que aún tenía poder. Ese era el corazón de Saúl. Entonces, cuando un corazón no está sujeto al liderazgo, busca sus propios intereses. Mientras cuando hay un corazón que está sujeto al liderazgo, es una persona humilde que reconoce sus errores. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo tomar la historia de Saúl? Usted cada día que ora. Mire, siempre se nos ha pintado Tony Jerry. ¿Quién veía a Tony Jerry? Todos hemos visto Tony Jerry. Por lo menos la generación de hace unos cuantos años. Lo bueno es que las generaciones de ahora dan repeticiones. Y siempre, a veces en la comiquita había, más que todo con el gato, había un angelito bueno y un angelito malo, ¿no? Y la palabra más de una vez nos dice que siempre eran como dos ángeles. Y de hecho,
dentro del judaísmo y dentro de los estudios de los sabios, de bendita memoria, nos hablan de que nosotros siempre andamos con dos ángeles, ¿sí? Uno que es el Yesejatot y el otro que es el Yesejará, por decirlo así. Uno lo representan así, otro lo representa como el que te induce a que hagas lo bueno, y el otro que va anotando todo lo malo, que es el acusador. Ese es el acusador. De hecho, en varias partes de la Torá, de la Biblia, nos habla sobre ese acusador, ¿no? Hasta en la misma vida de Job nos habla que ahí estaba el Hasatán, el contrario, que decía todo lo que hacía la familia de Job, ¿sí? Pero imagínate, el Eterno defendía a Job con todo. Decía, no es un hombre íntegro que me ama, ¿sí? Pero él estaba el acusador, el Hasatán, nadie acusándole todo. Pero es que tú no me dejas tocarlo. Déjalo que yo lo toque para que tú veas que se va a volver contra ti. Bueno, tócalo. Yo confío en ti. Oye, para que Hashem diga eso a alguien, imagínate cómo era el corazón de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra la historia de Saúl con respecto a él? Nos fuimos para Saúl, ya ahorita lo tomamos por ahí. Ya le voy a decir por qué. Que el acusador está contigo todo el día. Mire, cuando usted se levanta y hace su oración, oraciones como todos, creo que todos hacemos nuestras oraciones, ¿no? Nos encomendamos primero con el Modaní y de ahí seguimos para adelante, ¿no? Pero de repente usted está haciendo su desayuno y usted está haciendo unos huevos fritos bien sabrosos, que eso que a usted le gusta, o los huevitos que usted se prepara en la mañana para desayunar, y en esa movida de sartén se le caen al piso. Y a usted se le sale un hablar en lengua. Y se le sale ahí un trabalengua tremendo. Agarra el acusador y 9:15 de la mañana. Ya pasó eso, hace su huevito otra vez, otro ese. O si quiere un perrito, cómetelo, saliste premiado. Sale usted de su casa, si tiene carro, póngase usted que no tenga carro. Y va a venir el autobús y resulta que el autobús no se paró en la parada y siguió de largo. Y lo deja usted en visto. Lo deja usted en visto. Creo que a muchos no les gusta cuando lo dejan en visto, ¿verdad? Por eso pone su broma en gris. Para que no sepan. Y ustedes, ay, ese chofer, mira que es su mamá, que es la mamá del chofer. Ahí llegó el acusado y dice 10:30 de la mañana. Usted está en su trabajo ahí laborando y tiene un percance con su jefe y compañeros de trabajo y usted dice, no vale, pero yo creo que podemos hacer un atajo. Podemos hacer un atajo y podemos hacer una pequeña trampita para que esto no pase por las cosas regulares de la ley. Viene el acusador y anota 1:00 de la tarde, y así sucesivamente hasta que usted llegue a su casa, ¿no? Y muchos oran antes de dormir, ¿no? Creo que la mayoría que dice que siempre oran, pero se sienten como incómodos antes. Y lo primero que dicen, Hashem, yo te adoro, gracias por el día maravilloso. Y Hashem hace como Samuel. Hashem dice que es ese bramido que está atrás tuyo, que es ese ruido que está detrás tuyo, que tú estás tratando de venir hacia mí y escucho todo ese ruido de animales detrás tuyo. Son todas, es el acusador que está diciendo, hizo esto, y tú estás tratando de bendecir, de dirigirte al Eterno con todo eso acumulado allí, con toda esa desobediencia acumulada allí, ¿no? Gracias al Eterno tenemos a Mashiach, en el cual podemos pedir perdón, y cuando pedimos perdón genuinamente, no por salir del paso, ojo, no por perdóname, no, como una forma de que usted, mire, ¿cómo se siente usted cuando entra dentro del salón y no se lavó las manos? No hizo el yadayín. ¿Cómo se siente usted? Se siente como que, a lo mejor tiene sus manos limpias, pero espiritualmente siente que
que no hizo la representación de la limpieza para poder hacer el servicio de Hashem dentro de la sinagoga. ¿No? Bueno, así mismo nos debemos sentir cada vez que nos dirijamos al Eterno. Muchas veces nosotros tenemos que orar y pedir perdón, que Hashem limpie nuestros labios, nuestras manos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para poder humildemente dirigirnos al Eterno. ¿Sabes? Porque no importa que el acusador te diga, y tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro, hiciste esta grosería, y malversaste, y hiciste esto otro, y no sé qué tal. Si usted pide perdón genuinamente del Eterno, la palabra nos dice, su promesa de su palabra nos dice que Hashem se olvida de todas nuestras iniquidades. Y se olvida de todos nuestros pecados. Nosotros somos los que nos acusamos. O ustedes son de las personas, que yo me imagino que no, pero si lo hay, toque una campanita ahí al lado suyo. O usted es de las personas que pide perdón 3 veces por algo. ¿Seguro? ¿Seguro que usted no se ha sentido mal por algo? Y después cuando vuelve a orar, vuelven a perdonar por eso que hice, de verdad. Y después cuando se vuelve a dirigirse al Eterno, vuélveme a perdonar. Pero las otras 2 veces no te perdonó, o fue que no pediste perdón genuinamente, o es que aún te sientes culpable por lo que pasó. Muchas veces debemos indagar nuestro corazón con respecto a ello. ¿Por qué? Porque cuando no me sujeto a la palabra, a Mashiach, al Eterno, hay desorden y no hay shalom en mi corazón. ¿Sí? Miren la importancia de lo que es la sujeción. Cuando no te sujetas, cuando no obedeces al liderazgo, empieza a haber un desorden en tu vida. Y cuando empieza a haber un desorden, el shalom empieza a desaparecer de ti. Ahora, ¿por qué yo acoto esto y por qué los sabios ponen a Shmuel como la representación de los neviín, de los profetas, a la parashá de hoy? Porque la parashá de hoy nos cuenta que Moshe dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, chicos, así como medio maracucho. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo. Tú traes a tus 250. Tú traes a tus 250, papi. Y Aarón va a estar. Y cada uno que traiga su incensario. ¿Sí? Y el que Hashem escuche y al que Hashem le agrade, ese quedará. Y al que no, Hashem lo va a eliminar. O sea, yo digo, ¿por qué Moshe les da eso en ese momento y no le dice que en ese momento lo tenían que hacer? Para que pudiesen hacer teshuvá. Para que en la noche ellos pudiesen meditar y decir, oye, yo creo que estamos equivocados. Oye, pues yo creo que más de uno de esos, a menos que hayan sido muy soberbios, pero más de uno pensaba, y mañana, como decía Papaito Candal, ¡ay, mañana! ¿Te acuerdas? Recordaba que estamos en el mundial, ¿no? Decía, ¡ay, mañana! Decía, yo creo que más de uno dijo, oye, mañana y yo voy a tomar eso y si a mí me toca, me van a dar link, o sea, no voy a estar, dime. No, y era un mensaje subliminal, porque ya había pasado lo de los hijos de Aarón, justamente con un incensario que había mandado de su manera y era como un mensaje. Claro, era un fuego extraño, era como diciéndole, mire, se va a presentar fuego extraño, eso nada más le corresponde a cierta familia. Y los hijos de Aarón, siendo los hijos de Aarón, murieron, pero fue porque prendieron fuego extraño, ¿no? Se les da la oportunidad de hacer teshuvá y ellos llegaban igualitos y vamos a prender nuestro incensario y prendieron el incensario. ¿Ah? Y resulta que vino y Hashem los consumió, quedaron en cenizas. Pero Hashem en su gran misericordia dice que los santificó. No sé los que leyeron una parashá, no sé si le llamó la atención.
los caballeros, sobre todo, que se ponen ahí a profundizar. No, lo estoy defendiendo a ustedes, muchachos. Que se ponen a profundizar porque Hashem se refiere, o la Torah se refiere ahí que lo santificó. O sea, es tremendo. O sea, ahí dice que fueron como un sacrificio de la desobediencia, de la ira de Hashem, de hecho. Y Moshe le dice que la dieta a todos los que están alrededor de Cora y de los otros dos, que se aparten porque la tierra se los va a tragar. Y dice que Moshe fue y los ancianos iban detrás de Moshe a advertir a la gente. Y dentro de eso que le fueron a advertir estaban los hijos de Cora, porque dice que estaba la familia de Cora, pero Cora tenía también unos hijos mayores y esos hijos también se apartaron. Y dice, como estaba explicando el rabino, que eso no fue un terremoto, eso fue algo puntual. Yo lo veo como un socavón. Ustedes saben lo que son un socavón, exactamente. Algo que se abre la tierra y empieza a funcionar todo. Pero lo tremendo fue que después se cerró, como una tumba. Pero dice como hasta el Seol. Dice claramente que los tragó vivos. Claro, obviamente los tragó vivos. Completo, claro, por supuesto. Es que fue que se abrió y se hundieron todos vivos. Una pregunta. Ajá. Si, por ejemplo, cuando lo del becerro de oro, que se lo tragó, y dice que se lo tragó vivo y ya, esa gente no tiene perdón para nada. Y en este caso, que dice que lo santificó. Ya va, pero ¿cómo que se los tragó? ¿A quiénes se tragó en el becerro? Y en el becerro de oro se tragó un poco de gente. No, no se tragó. No. En el becerro de oro lo que pasó fue que vino una plaga y empezó a morir gente, ¿ok? Pero también fue que Moshe hizo que se tomaran el agua con la fundición del becerro de oro y que los levitas tomaran la espada y asesinaran a todos los incitadores a la idolatría. Y ese día murieron 3.000. Ah, muchachos, ya le están ganando la Pero partida. no se lo tragó. No se lo tragó. Bueno, sí, después cuando lo enterraron. Lo tragó la tierra. No, cuando se lo tragó la tierra fue con Cora. ¿Sí? Que era Jesús. ¿Sí? Ya vamos para allá. No te me adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que este socavón, por decirlo así, se convirtió prácticamente en una tumba donde ellos vivos fueron tragados. ¿Sí? Y fue algo tan terrible, o sea, imagínense al pueblo de Israel ver eso. O sea, eso tiene que haber sido una escena tan terrible. Si a uno se sorprende viéndolo por internet o por imágenes, cuando hay un socavón, imagínense a la familia entera siendo tragada en ese momento. Algo así como lo que vimos, bueno, nosotros lo vivimos aquí cuando pasó lamentablemente lo de Vargas. La verdad que nosotros vimos familias enteras siendo arrastradas por las aguas y enterradas vivas prácticamente. Que fue algo terrible que nosotros lo pudimos ver. Sí, lamentablemente, bueno, no es por ahí, pero eso es una explicación espiritual para que alguien se pudiera perpetuar en el poder de sacrificios humanos. Entonces es algo terrible que pasó en nuestra historia. Pero bueno, ver esa imagen de haber sido antes. Y en cierto modo la gente aprendió de mala manera lo que es retar al liderazgo que Hashem ha puesto. ¿Por qué? Porque cuando tú retas al liderazgo, tú estás retando a Hashem. Y yo quiero que tomemos eso muy en cuenta. ¿Sí? Y yo sé que hay más de uno que tiene un ápice en su mente en estos momentos diciendo, yo no creo que Dios haya nombrado a muchas personas, pero bueno, yo sé que lo hay. Y yo sé que aquí hay gente que piensa así. Porque es la idiosincrasia del ser humano. Muchas veces. ¿Sí? Ahora, Hashem nos muestra que cuando nosotros, vuelvo a decirlo, cuando nosotros nos rebelamos contra nuestros líderes, nos estamos rebelando en contra de Hashem. Y eso es algo muy delicado, mi hermano. De verdad, yo les aconsejo que usted siempre, que alguien le venga a hablar algo, le venga a decir algo,
en contra de sus líderes, ¡pum!, usted le hace un stop. Igual en su trabajo, igual en su centro de estudio, también. No sea parte de eso, sea una persona leal ante todo. Que a lo mejor no está de acuerdo con muchas cosas que hace el líder, es verdad. ¿Sí? Usted ora y usted dice, Hashem, mira, está pasando esto y esto, y no está bien, ayúdame a tener una luz y de que pueda hacer lo que es adecuado. Porque ese es el deber nuestro. Nosotros nos debemos a Hashem. ¿Sí? Rav Saúl creo que lo dice en el Brihadashán, ustedes sujétense a sus líderes, sujétense a sus autoridades terrenales. Y cuando ustedes obedezcan, no es como si usted estuviese obedeciendo a su autoridad terrenal, es como si usted estuviese obedeciendo a Hashem. Lo dice Rav Saúl y lo está diciendo con convicción, ¿no? Ahora, estos hombres presentaron su incienso y y vino el fuego de Hashem y ¡juas!, los arrasó completamente. Bueno, si se habían asustado por lo de Cora, imagínense cuando estos hombres fueron consumidos. Y Hashem dice que fueron santificados a tal manera que fueron santificados que el Eterno manda a Moshe que tome las cenizas y las lleve al altar, ¿no? Por eso dice que fueron santificados, porque sus cuerpos, sus cenizas pasaron a ser parte del Eterno como un sacrificio. Dice que fue llevado al altar. Y dice que los incensarios, que los tenían que aplanar y tenían que forrar el altar de sacrificio. Miren qué tremendo esto. Para que todo parece que eso era bronce. ¿Y el bronce cuál es la cualidad del bronce? Que se moldea. Pero ¿para qué usaban el bronce en la antigüedad? Como espejo. Para que bordearan completamente el altar. Y cada vez que el pueblo de Israel presentara sacrificio, se vieran el espejo de los que querían desobedecer a Hashem en contra del liderazgo. Hashem mostró eso como una forma de una lección para el pueblo de Israel, ¿no? Qué tremendo es eso. Eso es bastante fuerte, ¿no? Y aún así, viendo esto, el pueblo dijo, bueno, ya no tenemos salida, porque muchos están de acuerdo con Cora. Aún tenían eso ahí, porque mire, el problema es que la rebelión no muere con Cora, porque Cora ya contaminó la mente de muchos, y muchos aún seguían dudando. Y cuando muere Cora, muchos decían, bueno, pero entonces no será que, ¿y será que entonces Aarón sí es el líder? No, pero entonces podemos lo de la otra tribu también ser líder. Entonces la cosa se empezó a poner complicada. Tanto así que el pueblo se puso rebelde y Hashem dijo, mira, ¿sabes qué? Los voy a liquidar, ya me cansé. Y dice que empezó una gran mortandad dentro del pueblo de Israel. Y entonces dice, de todas las palabras tú, y dice que Moshe le dice, mira, Aarón, agarra el incensario y ve ahí donde está el pueblo y dale ahí con el incensario, ¿no? Creo que, ¿dónde podemos nosotros ver el incensario normalmente? ¿De dónde? ¿En qué religión normalmente está el incensario gigante? Ay, si no te estaron todos de otra vez. Bueno, de ahí viene esa costumbre. De ahí, de decir. Usted sabe que hay alguna iglesia grandísima que pone un incensario que va para allá y va para acá, y ese humo se pone en medio, como para que Hashem no vea los pecados del pueblo y pueda perdonarlo, ¿no? De ahí muchas veces viene esa tradición. Entonces dice que Aarón batía ese incensario para allí y para acá, para que ese olor pudiese llegar al Eterno y aplacar a su ira, y tanto fue así que aplacó la mortandad de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿no? Jesús, ¿qué iba a decir? ¿Cómo? El ser humano es una cosa seria, porque no viendo después las pruebas de que la elegida, le echaron la culpa a Moisés de la muerte de los 250 líderes que se habían preparado. Entonces, como que mira, por tu culpa se que esta gente murió. Claro, porque era una rebeldía de un pueblo. O sea, ya el pueblo estaba picado de culero. Y
Ya estaba contaminado de la verborrea de Cora y de la rebelión y de, tú sabes, mira, eso es. Ay, es que no tengo otro ejemplo en nuestro pueblo. Es que no tengo que irme tan lejos. Aquí en Venezuela. Cuando aquí empezaron a contaminar a la gente con la cuestión y no quiero entrar en política, pero es un ejemplo de lo que nosotros hemos experimentado como pueblo. Cuando empezamos con un mensaje de revolución y en contra de los que más tienen, vamos a levantar los que menos tienen y todo lo demás, empezó y todo se volvió un desastre, un desorden. Y al haber un desorden se fue la paz, se fue el shalom de aquí. Y al haberse ido el shalom, llegó e empezó a imperar la injusticia. Y en todo pueblo donde no hay justicia, viene el castigo del Eterno sobre el pueblo, ¿no? Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de arriba hasta abajo. No que los de arriba hacen la cosa y están oprimiendo al pueblo. Todo. Porque eso fue un pensamiento que ahora yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo puedo tomar lo que a mí no me pertenece, lo puedo tomar, y yo puedo reclamar, y yo puedo decir, mira, ¿sabe qué? Voy a expropiar esto y voy a expropiar lo otro. Y nos volvimos un pueblo de desorden, en todos los rangos posibles, y de una injusticia tal que la justicia de Hashem tenía que venir sobre nosotros y sobre nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos hemos padecido, pero Hashem protege a su pueblo. ¿Sí? Hashem protege a los que deciden. Que en medio de las vicisitudes y de los problemas siempre nos va a proveer y nos va a sustentar. Ahora, el pueblo, aun viendo esto, seguía con esa picardía y seguía pensando de esa manera, ¿no? Y Hashem dice, mira, sabes que este pueblo es rebelde, definitivamente. Vamos a hacer una cosa. Moshe dice, vamos a agarrar y cada líder de cada tribu va a traer una vara. ¿Sí? Una vara. Y obviamente la vara mayor era la vara de Moshe. Entonces era tenía que con esa vara era que hacía todo. Y ahí no había discusión con respecto a esto. Pues aquí no estamos hablando del liderazgo de Moshe. Aquí estamos hablando del liderazgo dentro del servicio a Hashem. ¿Sí? Y cómo los otros pueblos también sentían, o sea, las otras tribus pensaban que también podían estar allí. Hashem ya había dicho algo, pero Moshe está dando a demostrar, bueno, más una cosa, que cada líder de cada tribu ponga una vara y la vamos a poner en el tabernáculo. Y la vara que reverdeciere, ese es la familia Cohen, la familia de servicio a Hashem, la familia líder de toda la espiritualidad del pueblo de Israel. Para que no hubiese un ápice de duda con respecto a él. Bueno, dice que Moshe cuando fue al día siguiente vio todas las varas. Claro, todas las otras varas estaban secas. ¿Sí? Secas. Pero dice que la vara de Aarón tenía su nombre. Dice que reverdeció. Y reverdeció tanto que hasta dio ¿qué? Dio almendros maduros. ¿Sabes que el almendro es algo fuerte? Y eso no es que, mire, para que un almendro se madure, eso tiene que pasar tiempo. Y cuando Moshe se lo muestra al pueblo de Israel, todo el mundo dijo, aquí no es tu tía, es aquí, este es el hombre. Como una forma de mostrarle al pueblo el milagro de que donde va a reverdecer es Hashem, es donde está la promesa y donde todos nos debemos sujetar. Y es tanto así que el Eterno dice, y pondrás esta vara reverdecida en el arca como testimonio de este acontecimiento. O sea, de que Hashem dice que Aarón y su descendencia serán sacerdotes para siempre. Por eso es cuando vemos a Yeshua que dice según el orden de Melquisedec. Porque hay un orden de Aarón, del pueblo de Israel, pero hay un orden de Melquisedec espiritual sobre toda la humanidad. Que va mucho más allá. Porque las espaldas de Abraham dieron los diezmos a Melquisedec, ¿no? Ahora, ¿por qué ya para darle broche de oro con respecto a lo de Samuel? ¿Por qué Samuel?
¿Por qué Samuel? Samuel nos muestra como el último juez sobre Israel. Pero ¿quién era Samuel? ¿Sabes de dónde viene Samuel? ¿Cómo es la historia de Samuel? ¿Quién era su madre? Ana. ¿Qué significa Ana? Bueno, así se llama mi hijo, yo le puse por eso. ¿Pero qué significa Ana? Ruego, por favor, Hashem. O sea, dice que ella lloraba y lloraba y lloraba en el templo todos los días. ¿Por qué? Porque su esposo tenía otra esposa que tenían hijos y se burlaban de ella. Y ella no podía tener hijos. ¿Cómo se llamaba el joven de ese momento? Elí. ¿No? Dice que la veía llorar y la veía llorar y se movía con pasión. Y oró por él y dijo, mira, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir y vas a tener descendencia y todo lo demás. Ella le dijo, si yo tengo un hijo, se lo voy a entregar a Hashem. Bueno, entonces que así sea, Hashem te va a bendecir. Y dice que al cabo de un año, ella tuvo un hijo y vino a donde el profeta, donde el joven Elí, y dijo, este hijo va a ser, claro, primero lo tenía que llevar nuevamente a su casa para criarlo hasta destetarlo, que ya tuvo una edad aceptable, y después ese muchacho fue y se crió en el templo para el Eterno. Porque era de la tribu de qué? Era de la tribu de Leví, porque no todos podían estar, no es que no piense usted, no, que Ana era de otra tribu, no, era de la tribu de Leví, porque nadie podía estar en el templo haciendo trabajo de los levitas si no era de la tribu de Leví, o sea que era de la tribu de Leví. ¿Está conmigo? Amén. ¿Sí? Y todo el mundo sabe que bueno, que Shmuel era un siervo que siempre estaba obediente en todo y que se sujetaba a Elí, a tal manera que un día Hashem lo llama y le dice, Shmuel, y ese sale corriendo, nos dice la palabra que él salía corriendo para donde Elí, me llamaste, aquí estoy. No, yo no te he llamado, chico. Y se volvió a acostar. Y después nuevamente otra vez, y Elí quería dormir, Elí tenía sueño. Decía, no vale, yo no te he llamado. Pero él le dijo, pero si vuelves a escucharlo, eso quiere decir que Hashem te está llamando. Tienes que decirle, aquí estoy, Hashem. Venme aquí. Y bueno, justamente pasó eso. Como un gran hombre. Pero aquí va la historia de Samuel. El gran profeta, el gran líder, que prácticamente unge a Saúl y después unge a David, pues él es descendiente de los hijos de Cora. Y si usted quiere enterarse, usted va al primer libro de Crónicas, capítulo 6, del 30 y pico, no voy a decir qué versículo para que usted le eche ojo, y ahí te va a decir la descendencia y de dónde viene Samuel, y viene de los hijos de Cora. ¿Sí? Y el hijo de él, que se llama Joel, pasó a ser el músico principal y el cantor principal cuando Shlomo levanta el templo. Y son de los músicos principales de donde están escritos los salmos 42, 46, 48, 81, 82, 88 y creo que el 86 también. Todos esos salmos fueron escritos no por los hijos de Cora, porque hay unos que tienen esa percepción, no, porque pasaron casi 500 años, o sea, unas cuantas descendencias allí, no, vienen de la descendencia de Cora y vienen de la descendencia de Shmuel, que pasaron a hacer el servicio dentro de el templo después que levanta el rey Salomón, ¿no? Como los músicos principales, y dice el cantor principal, o sea, el Hasán. Cuando dice cantor, es Hasán. Dice como el Hasán. Joel, el hijo de Shmuel, pasó a ser como el Hasán. El Hasán es la voz que lleva la dirección de la adoración del Eterno. Mire qué tremendo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que nos muestra, yo me conmuevo realmente, porque a pesar de la desobediencia de Cora, de su descendencia, nace una generación de adoración, de alabanza a Hashem, como una restauración, como una teshuvá genuina.
¿Y a qué viene esta lección? Ya para ir culminando con respecto a la parasha del día de hoy. No importa la situación complicada de tu descendencia, de tus hijos, que muchas veces tienes problemas con tus hijos, tu misión es orar por ellos siempre. Tu misión es encomendarlo a Hashem siempre. Y mientras tú más ores por ellos y tú veas la cosa que se pone chiquitica, usted sigue orando. Y Hashem lo va a recompensar. Y yo estoy seguro de que tu descendencia servirá y adorará a Hashem. Dentro de la desobediencia hay una oportunidad para hacer teshuvah. Pero también nos dice el libro de Tito nos dice, cuando una persona es rebelde en tu congregación, tú le vas a dar una amonestación. Tú le vas a dar una segunda amonestación, advertencia. Pero después lo vas a desechar, porque es una persona rebelde. ¿Sí? Yeshua nos enseña en muchas parábolas los que rechazan su mensaje como una rebeldía y una rigidez de su corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer en nuestras vidas? Hacer lo que quieres teshuvah, arrepentimiento. Si tú quieres que haya orden y que haya shalom dentro de las decisiones que tú tomes, si Hashem te muestra que tomaste una decisión equivocada, que tengas la humildad para reconocer el error, arrepentirte genuinamente para el Eterno, y el Eterno va a hacer que tu descendencia adore a Hashem en su presencia. ¿Sí? Esta historia de Korah nos enseña orden, dominio propio, porque hay que tener dominio propio con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Como se lo dije anteriormente, podemos tener opiniones diferentes, podemos incluso hasta tener visiones distintas, ¿sí? Pero nunca tienen que pasar por encima de sujetarte a tu líder. Usted podrá diferir muchas veces en algunas decisiones, pero con todo amor, tu visión, dejarlo a un lado con humildad y decir, yo apoyo a mi líder. Amén. Todos les gusta el mundial, ¿verdad? Sí, les gusta el mundial. Algunos sí, a otros no, pero yo sé que hay muchos que les gusta el mundial. Hay dos equipos que son favoritos prácticamente, uno Argentina y el otro de parte de Europa es como Portugal. ¿Sí? Y Argentina tiene una cualidad con respecto a sus jugadores, que todos ven a su líder Messi y lo respaldan como el líder. Y lo respaldan en todo. A pesar de que a lo mejor ya no es el mismo de antes, por su edad tal vez, en la competencia. Y tenemos un equipo de Portugal que lo estamos viendo, donde sus compañeros no lo apoyan como líder, que no lo respaldan como líder. Mire, todo éxito dentro de un grupo va a ser los que apoyan siempre a su líder. Si usted en su familia sabe quién es el líder, usted tiene que apoyarlo en todo momento. Usted se tiene que sujetar a su papá y a su mamá, bueno, los que son jovencitos así como yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se sujeta a sus padres, sus hijos se van a sujetar a usted. Amén. Sus hijos se van a sujetar a usted. Si las esposas se sujetan a sus padres, Hashem las va a bendecir. Y van a tener shalom en su corazón. Porque si no van a estar peleando constantemente con ellas mismas. Porque no se sujetan a su esposo. Y yo sé que hay muchas que vienen solas, porque sus esposos no son creyentes, su esposo no viene, o al revés, vienen hombres solos porque sus esposas no son creyentes o porque no comparten la misma visión. Usted tiene que orar por ellos e igualmente sujetarse a ellos.
Nosotros somos una congregación que defiende los valores familiares. Y si usted tiene una responsabilidad en su hogar, pues usted cumple primero la responsabilidad en su hogar y después viene para acá. Que no sea una excusa en su vida decir, no, es que para mí es más importante ir a la sinagoga que atender a mi esposo, o atender a mi familia, o atender mi casa. No, su responsabilidad es su hogar. ¿Sí? No, que no me alcanza el tiempo. No, eso es una excusa donde hay desorden. Porque cuando usted tiene orden, tiene shalom. Y cuando usted tiene shalom, usted va a poder adorar al Eterno tranquilamente. Amén. Y que nunca su pareja, si no está con usted compartiendo, se vuelva una excusa para no adorar a Hashem. Pero eso sí, sea fiel y sea leal a Hashem y a su familia. Así cuando no lo vean más todavía. Porque mientras están presentes, uno es leal y uno se porta de las mismas maravillas. Hay que ver cuando no lo vean los ojos.